del psicoanálisis y sus, yo digo, sus aventuras clínicas. El cuerpo es un género de aventura, en el sentido de, bueno, por empezar, pero nunca sabe muy bien a dónde lo va a llevar, ¿no? o hasta dónde va a llegar. Pero además está la aventura de, aunque no seamos conscientes de eso, de ver cómo sostener y cómo construirlo cada día, y construirlo pero no demasiado, y poder desarmarlo pero tampoco demasiado, o que cuando se desarma, porque no podemos hacer otra cosa que evitar que se desarme, bueno, cómo volver a encontrarnos con eso que llamamos cuerpo. ¿Y cómo hacemos para encontrarnos con eso que llamamos cuerpo en medio de este mundo en el que vivimos? Porque, no sé si lo dije la vez pasada, pero todo cuerpo es político. ¿Lo dije? No, sí, pero... Bueno, todo cuerpo es político, en el sentido de que la construcción del cuerpo supone que el cuerpo no se hace solo, se hace con otros. Y esos otros no son tampoco otros cualquiera u otros que están aislados, sino que esos otros implican un orden y un desorden político. Ejemplo, pandemia de coronavirus. Hoy ya la gente no sabe qué hacer, no sabemos qué hacer. Hoy algunos pacientes que siempre vienen y saludan con un beso, no, ni la mano, otros ni la mano, ahora esta gente se saluda con el codo. Bueno, no diría es demasiado, no está bien, es poco. Que se ha generado tal clima, ¿no? A mí me parece, ¿no? De incertidumbre. ¿Qué es? Es un delirio generalizado, está bien, es poco, tendríamos que meternos todos tipo la pistola de nuevo profiláctico gigante. ¿Se acuerdan de esa escena? Y andar así por todos lados. Es el fin del mundo, no sé. Pero en todo caso, hay una cosa que, de las tantas que llaman la atención, hay una que me llamó la atención. Y es, bueno, que todo lo que hace a la prevención, ¿no? Obviamente está muy bien, que tiene que ver con, bueno, el lavado de manos, esto de estornudar en el pie del codo, etc. Bueno, la serie de medidas casi obvias que se dan, y que la cuarentena, bueno, y ahí va de escalada, ¿no? El aislar 60 millones de personas en un pueblo, en la región de China. O sea, el tema del tabú del contacto está a la luz, sí, a flor de piel. Ahora, me llamó la atención que nadie, en ningún lado por lo menos, yo vi los factores de riesgo, ¿sí? Mayor de edad, con antecedentes, diabetes, hipertensión, POC, etc. A nadie se le ocurre hablar de que cuánto puede influir el estado nutricional de alguien. Como si, o otras cosas que hacen a que alguien pueda tener defensas o no. O sea, ¿cuánto puede haber que no sea solo del virus, sino también del terreno? Fue un gran paso en la medicina cuando Claude Bernard, en los años 1800, la segunda mitad del siglo XX, pensó, poco después del descubrimiento de Pasteur, de que había microorganismos y que los microorganismos podían ser causantes de toda una serie de enfermedades, que alguien que es uno de los fundadores de la medicina moderna pudiera decir, bueno, pero el terreno también es importante. O sea, no solo que hay virus, bacterias y otras porquerías, sino qué le pasa a quien es el huésped, a quien aloja eso. Y en estos días, por ejemplo, de eso no se habla, ¿no? Como en poblaciones que están en mal estado nutricional, que tienen un riesgo mayor.
y eso no es un problema, ese es un problema subsanable, quiero decir, o por lo menos debería serlo. Pero me refiero a que eso hace también a qué política del cuerpo. Si el cuerpo es algo que hay que solamente defender de las agresiones externas, o si el cuerpo es algo que también tiene que ver con cada cual lo construye en función no solo de cada cual. O sea, ahí hay otras variables que no son, en ese sentido, digamos, individuales, ¿sí? Son singulares, pero no son individuales. El cuerpo, como el inconsciente, no es universal, no hay un inconsciente de todos o de todes, tampoco hay un cuerpo de todes. El cuerpo cada cuerpo es singular, como decíamos la vez pasada, pero además no solo es singular, ese singular supone que es con otros. No hay inconsciente de a uno, por lo menos yo creo eso. Si bien decimos mi inconsciente, el inconsciente me traicionó. Pero no inconsciente de uno, el inconsciente es en un estar con otros, en un juego del lenguaje con otros. Aunque ese otro sea virtual, sea fantasmático, etcétera, sí, por supuesto, pero no es de a uno, no es aisladamente. Por eso a veces está tanta euforia por querer aislarnos y aislar y no tener contacto. Hay que ver cuánto puede funcionar. Todo cuerpo es político. Y se lee una cita. Encerrados en la ficción individualista, neoliberal, vivimos con la ingenua sensación de que nuestro cuerpo nos pertenece, de que es nuestra propiedad más íntima. Sin embargo, la gestión de la mayor parte de nuestros órganos está a cargo de diferentes instancias gubernamentales o económicas. El que dice esto es alguien que se llama o se autollama Paul B. Preciado. La B es de Beatriz. O sea, es alguien que en algún momento se llamó Beatriz Preciado y que en algún momento decidió convertirse en varón, transitar, que lo llama un tránsito. Aunque ahora actualmente lo que dice es que él es no binario, ¿no? Esta cosa interesante. Que no es varón, no es mujer, tampoco es nada. Y tiene este libro, entre otros, que se llama Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce. O sea, él además equipara el paso, digamos, el cruce de varón a mujer o de mujer a varón con lo que pasa con los migrantes. Los que se escapan del África, los que se escapan de Asia y intentan llegar a países supuestamente desarrollados del primer mundo, y todo lo que les pasa por el camino, y todo lo que quedan en el camino, bueno, y lo que pasa después con esas zonas, de esas tierras de nadie, esas zonas marginales donde quedan alojados o desalojados. Pero además me pareció muy interesante, ¿no? Nosotros creemos que el cuerpo nos pertenece. Y hay algo de lo político, digamos, instancias gubernamentales o económicas que desmienten eso, ¿no? Que nos dicen, por ejemplo, que hay que comer y que no hay que comer. Pero esto no es de ahora solamente, no es solamente neoliberal. Esto está en muchas tradiciones, ¿no? Que hay alimentos prohibidos, alimentos permitidos, alimentos promovidos y otros denigrados, que además van cambiando, porque las modas van cambiando, ¿no? Hace 30, 40 años el aceite de oliva era veneno, ¿no? Tomar aceite de oliva o comer aceite de oliva era lo peor. Era como que uno se estaba suicidando si usaba aceite de oliva. Ahora es la maravilla de omega 3. O sea que las cosas van cambiando, la medicina tiene modas, ¿no? El cuerpo también se va haciendo a la moda, se va acomodando y se va diseñando y se va recortando según las modas que van pasando.
En este texto, además, Preciado sigue hablando de, especialmente dice que el útero, de todos los órganos del cuerpo, el útero ha sido históricamente aquel que ha sido objeto de una mayor expropiación política y económica. Cavidad potencialmente gestacional, el útero no es un órgano privado, sino un espacio biopolítico de excepción, al que no se le aplican las normas que regulan el resto de nuestras cavidades anatómicas. Como espacio de excepción, el útero se parece más al campo de refugiados o a la prisión que al hígado o al pulmón. Hace poco escuchaba a alguien que me contaba de que está, ¿cómo se diría? Comprando, gestionando, no sé cómo se dice, un hijo a través de una empresa en otro país que le provee la donante. Él aporta su esperma, él aporta su esperma, pero la empresa esta, además de todo un marco legal impresionante, le aporta la donante de óvulos y le aporta la gestante. Y él me contaba que, bueno, que cada cosa es un tema enorme, ¿no? Porque según, bueno, un montón de cuestiones, pero la gestante, dice, no es la gestante, es carrier. ¿Cómo la llaman en Estados Unidos a la gestante? Carrier, o sea, la transportadora, ¿no? Porque no es ni la madre, no es nada, es la que transporta eso. O sea, que esto que dice acá Preciado no es tan excesivo, me parece, porque suena, tiene un estilo así muy escandaloso, pero dice cosas también como esta. La masculinidad y la feminidad, la heterosexualidad y la homosexualidad no son entidades ontológicas. No existen en la naturaleza con independencia de relaciones sociales y redes discursivas, y por tanto no pueden ser objeto de observación empírica. Son el efecto de relaciones de poder, sistemas de signos, mapas cognitivos y regímenes políticos de producción de la vida y de la muerte. La anatomía no puede ser el fundamento sobre el que se apoyen las agendas políticas y los juicios morales, puesto que la anatomía, un sistema de representación históricamente fabricado, es en sí misma el resultado de convenciones políticas y sociales cambiantes. Y pone un ejemplo que es el ejemplo de Galileo, pero a mí me hizo recordar durante toda la época de la Edad Media, no, si aprende algo repetido no es esto, sino que tuve que dar una clase parecida 2 días después. Entonces no sé bien qué dije en un lado y no. Pero en la época de la Edad Media no estaba totalmente prohibido disecar cuerpos humanos, ¿no? Los cadáveres eran sagrados. Entonces, alguien que se llamaba Galeno hizo un tratado de anatomía basado básicamente en la anatomía animal, o sea, en la disección de animales. Hizo un tratado de anatomía sobre el cual estudiaron todos los médicos durante siglos. Y no había posibilidad de contrastar con el cuerpo, digamos, de la realidad, salvo cuando por ahí había una lesión, una fractura o algo, o había que hacer una intervención, y entonces sí, ahí se iba al cuerpo vivo. ¿Y qué pasaba cuando algo de lo que encontraban en el cuerpo vivo no coincidía con lo que decía el libro de Galeno? ¿Cuál era la frase? La frase que había que decir en ese momento era: la naturaleza se equivocó. O sea, el libro no podía equivocarse. El libro era así, esa era la verdad. La naturaleza podía equivocarse. Interesante. Recién, a partir del siglo XV o algo así, se empezaron o se volvieron a disecar cuerpos, al principio medio clandestinamente y después, o sea, científicamente. Y ahí se pudo decir que Galeno se había equivocado. La anatomía es una convención.
La biología es una convención, no deja de ser, lo cual no quita que pueda tener mucho de verdad, ¿no? Hay convenciones artificiales que no dejan de ser verdaderas por ello, o de ser operativas, sobre todo. Se puede operar con eso. La física de Newton se ha descubierto que no es verdadera, sin embargo, se opera con eso. O sea, es verdadera aproximadamente, ¿no? Pero para mandar un cohete a la Luna sirve perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la anatomía, o eso que llamamos la anatomía, se impone? Porque, ¿saben? Todo bien, no, la anatomía no me interesa, no es el destino, pero alguien un día puede tener un infarto, o le subió la presión, o le dio una muela, o aparece algo que no se sabe qué es. Yo la vez pasada les decía que están las enfermedades que hablan, y esas enfermedades que hablan presentan un cuerpo que no es el cuerpo anatómico, y que tiene que ver con estos cuadros clínicos, así clásicos, partiendo de la histeria, porque la histeria siempre termina siendo nuestro modelo, las obsesivas, las fobias y todo el campo de la psicosis con todas sus particularidades. Ahora bien, lo que habíamos, creo, dejado a medio en suspenso era ¿y qué pasa cuando hay enfermedades que no hablan? Que lo que aparece, lo que se presenta, lo que nos trae es algo de un cuerpo, pero de un cuerpo anatómico. O sea, un cuerpo que respeta la anatomía, quiero decir. Un cuerpo que está alterado en su funcionamiento en términos sí, de la anatomía, de la fisiología, de la medicina. Y que sin embargo, ese modo del padecimiento, por alguna extraña y misteriosa razón, llega a nuestro consultorio. Pasa eso. Muchas veces pasa. Más sobre todo, por ejemplo, en los hospitales, que trabajan en interconsulta, la convocatoria, donde el médico dice, mira, no sé, esto no me encaja, no me cierra, no lo puedo, le pasa esto y esto aparece en los análisis, en la infografía y no sé qué, pero yo pensé que era tal cosa, pero no era, después pensamos tal otra, pero no responde al tratamiento, o este dato no encaja con todo lo demás. Debe haber algo emocional. ¿Por qué no lo ven ustedes? ¿Sí? Se llaman a interconsulta. O lo mandan directamente al consultorio psíquico, ¿no? El paciente viene diciendo que lo han mandado. Que le dijeron que lo que tenía podía ser emocional, psicológico, psicógeno, se dice también. Psicosomático. ¿Qué hacemos con eso? Porque vieron que en general la gente que llega en esas condiciones no es gente muy habladora. Más bien, todo lo contrario. En general hay gente que no tiene mucho, parecería que no tiene mucho poder, ¿no? Es más lo que el médico dice en la notita que manda a la punta, que le preguntamos, ¿y a usted qué pasa? Bueno, eso que el doctor le dice ahí, pasa eso. A veces se han leído en internet y se han, entre comillas, informado, bueno, pueden dar un mini discurso médico acerca de lo que les pasa y cómo es, y cómo empezó, y los programas, pero el lenguaje clínico. El lenguaje médico tiene una característica, como todo lenguaje que se pretende científico, y es que ese lenguaje puede ser dicho por cualquiera. O sea, el lenguaje de una historia clínica, por ejemplo. Los médicos nos enseñan a hablar en médico. Forma parte es parte de la formación en la carrera de medicina a encontrar el léxico médico y el maestro, de la presencia médica, pero también hablaba de el estilo, ¿no? Que el médico tiene que hablar del médico, no puede decir, le pica
le pica el hombro. No, prurito en regiones supraescapular izquierda, con proyección o sin proyección a... Y el paciente dice, me pica acá. No, bueno. O me duele la panza, ¿de dónde le duele? Acá, dolor, cólico, hipocondria, etc. Y el lenguaje, o sea, lo que el paciente dice, no importa. Porque eso que el paciente dice es traducible a un lenguaje que, insisto, puede decir cualquiera. Vieron que una de las pretensiones de la ciencia es, como decía bien, una lengua bien hecha. Lograr encontrar una lengua bien hecha. Una lengua bien hecha quiere decir una lengua que se entienda siempre. O sea, una lengua donde no se padezca del malentendido y del equívoco. Una lengua que todo el mundo pueda entender además y que además sea reproducible. O sea, que si alguien dice una cosa y otro dice la misma cosa, los dos saben que están diciendo exactamente lo mismo. Sería fantástico si funciona así. Y funciona de alguna manera. Por eso, qué sé yo, uno se hace un análisis en Buenos Aires y ese análisis puede estar siendo evaluado, si está en los medios adecuados, por alguien que está en Wisconsin, o en donde sea. El lenguaje médico puede ser dicho por cualquiera, porque tiene que ver con datos. Y esos datos los puede decir incluso una computadora. Pueden estar escritos en un papel, pueden estar en una pantalla en una computadora, no importa quién lo diga. Yo siempre cito en un capítulo de Dr. House, ¿recuerdan de Dr. House? Dr. House era el jefe del departamento de diagnóstico de la clínica en la que laboraba. Decía eso, departamento de diagnóstico. Que es la operación fundamental de la medicina, porque hecho el diagnóstico está indicado el tratamiento. O sea, el algoritmo médico funciona así, como decía el de la Barrona. Hecho el diagnóstico, ya está el tratamiento y se sabe inmediatamente. Por supuesto, puede haber variantes de tratamiento, puede haber discusiones, mejor aquel, o distintos protocolos, pero, y si no funciona se aplica tal o otro, etc. Pero lo fundamental es el diagnóstico. Entonces House, que hacía, se dedicaba a investigar lo que pasaba con el paciente, pero él no se acercaba al paciente, ¿no? Tenían su banda de esclavos y los mandaban a sacarle sangre, a hacerles este estudio, lo otro, aquello, no sé yo, y incluso a interrogar a los pacientes. Y en un capítulo alguien le pregunta, pero escúcheme, ¿usted no habla con los pacientes? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Y no, porque todos los pacientes mienten. Es cierto, lo sabemos, cada cual, todos mentimos. O sea, cada vez que queremos decir algo, y sobre todo si queremos decir la verdad, y sobre todo si queremos ser muy sinceros, no podemos hacer otra cosa más que mentir. Bueno, que además también estaba la trampa, porque House al final terminaba ahí acercándose, involucrándose de alguna manera, pero en general eso no le servía para hacer el diagnóstico. El diagnóstico que era una serie de datos que ponían en una pizarra, y que según como fuera la combinatoria, la preeminencia, qué sé yo, pues nosotros derivaba en una decisión diagnóstica. ¿Cómo funciona el DCM? El DCM funciona exactamente con esa lógica, por eso están los árboles de decisión, tiene esto, sí, no, y además tiene tal otra cosa, sí, no. Por eso si uno puede entender algo de Lacan, después entender el DCM realmente es sencillísimo. Ese lenguaje médico es también usado por los pacientes. Muchas veces el paciente viene usando eso, no solamente porque el médico lo convenció o se lo impuso, sino porque eso está en esa política de los cuerpos. Cuando digo política se entiende que no tiene una cosa amplia, no tiene que ver con tal o cual partido, sino con algo que hace al ejercicio del poder de una instancia sobre los cuerpos en general. Entonces, se dan estas situaciones clínicas donde alguien viene
y nos cuenta muchas veces en términos médicos o equivalentes, pero lo que quiero decir es que es en términos donde no hay enunciación, no hay marcas de enunciación. Las historias clínicas son firmadas simplemente por una cuestión legal, ¿sí? Porque hay una responsabilidad sobre lo que ahí se hace constar, pero no porque importe si lo dijo fulano o no. No hay datos de enunciación, es más, el estilo de las historias clínicas es un estilo lo más neutro posible, ¿sí? Donde, por eso, podría decirlo cualquiera, y hoy le evoluciona uno, mañana otro, pasado otro. Por supuesto, es inevitable que haya alguna marca de estilo, ¿no? O que haya alguna marca de que, esto lo debe haber dicho tal, ¿no? Pero la pretensión es que eso no exista. La pretensión es que ahí el único sujeto que pueda haber es el sujeto de lo evidente. Es el sujeto de la inmediatez, es el sujeto del instante de la mirada. Es un sujeto no dividido, es un sujeto sin dobleces, es un sujeto evidente. Ahora, los psicoanalistas tenemos la mala costumbre de ir a buscar las marcas de la enunciación. Y si no aparecen, decimos, no, acá no nos están hablando. Esta persona no habla. Este es un paciente que no habla. Además, a veces no habla, porque hay una cosa de parquedad. ¿No? Bueno, ¿qué se le ocurre con esto? Nada. ¿Por qué se me tendría que ocurrir algo? O pasó algo, o se le... Sí, qué sé yo, pasó tal cosa. Debe ser por eso. Bueno, ¿qué más? Nada más. Es por eso. Sí, se murió mi padre y entonces en poco tiempo me apareció este problema en la piel. Claro. Causa, efecto. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Cuando se presenta así la cuestión. Tenemos dos posibilidades, ¿no? Una es decir, yo con esto no tengo nada que ver. Si alguien no me habla, yo no tengo nada que hacer acá. Entonces, o le digo que no venga más, o lo derivo. Estoy en el hospital siempre en un pinche que está dispuesto a tomar lo que venga, y pues, tiene que ser pobre. Esa no es la única posibilidad. La otra posibilidad es apostar a que por él sí hay algo para decir. Una apuesta bastante loca, porque insisto, en principio no parece haber nada, pero sería algo así como poner ese silencio o esa parquedad bajo sospecha. Por eso todo esto obviamente tiene que ver con lo que se da en llamar fenómeno psicosomático, o enfermedad psicosomática, o síntomas psicosomáticos. Cosa que también aparece como un término inequívoco en sí mismo, muchas veces. Porque me dice, sí, yo vengo porque esto que tengo es psicosomático. Me dijeron que es psicosomático. Yo leí en tal lugar que es psicosomático. ¿Qué quiere decir que es psicosomático? Quiere decir que yo me lo estoy provocando. Que yo me lo estoy produciendo con mi mente, con mi cabeza, con mi pensamiento. Y bueno, usted se da cuenta que es un desastre. Alguna gente viene con mucha culpa también, diciendo yo me estoy provocando esto. Por ejemplo, una paciente que tenía una enfermedad y había leído en algún lado que era una enfermedad llamada autoinmune. Entonces estaba muy angustiada y me decía, pero te das cuenta que yo me estoy provocando una enfermedad grave, una enfermedad seria. ¿Cómo puede ser que yo me esté haciendo esto? O sea, que además de estar enferma y angustiada, se sentía culpable. ¿Por qué podemos suponer o apostar que hay algo más ahí? A mí me gusta llamar a este tipo de cuestiones clínicas
enfermedades del cuerpo presente. En tanto, es justamente algo del cuerpo lo que se presenta ahí cubriendo prácticamente toda la escena, toda la situación, y casi, bueno, muchas veces se piensa así, tomando el relevo de la palabra, como si ese síntoma, esa enfermedad, ese trastorno, hablara por sí. El problema es que no habla. El problema es que es como el jeroglífico. Y acá en la conferencia en Ginebra, nunca había entendido por qué Lacan dice que eso que está ahí es un jeroglífico. ¿Por qué? Porque le preguntan en la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, le preguntan a Lacan, ¿el fenómeno psicosomático? ¿Usted tiene experiencia sobre eso? ¿No? Y dice, sí, un poco, qué sé yo. Bueno, es algo del orden de lo escrito. De lo escrito en el cuerpo, y que se parece, dice, a un jeroglífico. ¿Por qué? ¿Qué es un jeroglífico? Jeroglífico, en principio, ¿cómo es? Es un dibujito. Los egipcios encuentran ese sistema de escritura, después se pierde la cultura egipcia y después aparecen todas las tumbas y piedras y esculturas. Bueno, es impresionante la productividad que tenía esa gente. Está bien, fue a lo largo de miles de años, ¿no? Pero si uno va a cualquier museo y ve la cantidad de cosas escritas, es realmente apabullante. Pero se perdió la manera de ver los jeroglíficos. Nadie sabía cómo se suponía que era una escritura y nadie sabía cómo eso se leía. Mucho menos nadie sabía cómo eso sonaba, qué sonoridad podía tener eso. Entonces, durante muchísimo tiempo se supuso que los jeroglíficos eran dibujitos, eran ideogramas, o sea que representaban lo que el dibujo representaba, que si había un pájaro dibujado era la palabra pájaro, que si había unas olitas era la palabra agua, mar, río, que si había, bueno, y así sucesivamente. O sea, como era una especie de historieta, pero sin palabras, porque las palabras eran los dibujos. Entonces se hacían unas interpretaciones de eso impresionantes, ¿no? La gente se ponía a tratar de leer, de descifrar esas cadenas de dibujos, entendiendo que eran dibujos. Y daba lugar a eso, cosas desopilantes, pero hasta que seguramente conocen la historia de la segunda mitad del siglo XIX, en realidad un inglés y un francés que trabajaron en paralelo, pero el que quedó como famoso fue el francés, Champollion, aunque la piedra Rosetta esté en el Museo Británico, pero bueno, no importa, hay cuestiones del imperio, ¿no? O sea, el imperio británico y el imperio inglés se peleaban por la misma piedra. Encuentra una piedra en Egipto donde hay un texto escrito en 3 lenguas distintas, en griego, en demótico y en jeroglífico. Y dijeron, bueno, acá tenemos una posibilidad de descifrar esto de otra manera, o de ver realmente, porque una de las lenguas además era una lengua que todavía se hablaba, que era el demótico. Y siguen haciendo ese tipo de interpretaciones hasta que vino este señor Champollion y encuentra que había unos signos que estaban encerrados en una especie de óvalo, lo que se llama un cartucho. Y se suponía que esos tenían que ver con nombres. Entonces este hombre ve en el texto en griego aparecían 2 nombres, Ptolomeo y Cleopatra. Y que entre Ptolomeo y Cleopatra había letras en común. Entonces dice, por ahí en estos cosas dice esos nombres, porque eran personajes importantes, eran reyes. Y encuentra que efectivamente había cierta correspondencia entre algunos signos de un nombre y los mismos signos en el otro. O sea, la posición de los signos correspondía a la letra, a la transliteración que se podía hacer.
A partir de eso, Champollion descubre que los dibujitos no eran dibujitos, que eran letras, que tenían una función de letra. Y que esas letras además estaban ligadas a ciertos sonidos. Y es recién a partir de eso que se pueden empezar a descifrar de manera coherente los textos en jeroglífico. Freud dice que el sueño es una escritura en imágenes más parecida a un jeroglífico que a otra cosa. Freud insiste con esto y dice, justamente cita el descubrimiento de Champollion y ubica ahí algo de lo que después Lacan ya le dará otro desarrollo y lo plantea en términos de letra. Pero que los sueños no se leen imaginariamente, sino simbólicamente. Cuando Lacan dice entonces que el fenómeno psicosomático es algo que se parece más a un jeroglífico que a un grito, que alguien le dice del escrito o del grito, ¿no? Que en francés es un equívoco. Y Lacan dice no, del escrito. Puede ser que haya algo del grito, si quiere, le dice, pero es básicamente algo que se parece más a un jeroglífico que a un grito. Y un jeroglífico tiene que poder ser leído en esos términos, como letra. Porque la tentación de interpretarlo imaginariamente es muy grande. Y es lo que se hace muchas veces con los fenómenos psicosomáticos, ¿no? ¿Qué sé yo? Por poner un ejemplo, bueno, durante mucho tiempo, o se sigue pensando, que el asma, bueno, ¿qué es el asma? Un niño que no puede respirar bien. Entonces, una interpretación que viene casi de cajones, y debe ser porque su madre lo asfixia, ¿no? Porque tiene una madre sobreprotectora y que también entonces está asfixiado por supuesto. Después vino el otro psicoanalista que dijo, no, son los niños que están abandonados por sus madres y entonces tienen mucha necesidad y por eso, bueno, digo, da para cualquier cosa. ¿No sirve esto? O en todo caso, si no sirve, ¿para qué? ¿O de qué manera? Cuando pensamos el fenómeno psicosomático, o esto que, insisto, me gusta llamar a mí, enfermedades del cuerpo presente. El cuerpo que se presenta es, nuevamente, un cuerpo que sí respeta la anatomía. En eso se distingue claramente del texto, o de la psicosis, o de la neurosis obsesiva. Y se acompaña además de este silencio sospechoso, de esta falsedad, de este silencio, o de esta falta de enunciación. Lo que la experiencia muestra además, y esta es la otra cosa que nos autoriza a hablar y a poder interrogarnos por este tipo de fenómenos y hacerles un lugar en nuestras preguntas clínicas, es que se ha visto desde hace mucho que cierto tipo de intervenciones que tienen que ver solo con la palabra producen modificaciones en esas alteraciones orgánicas. O sea, intervenciones por la palabra quiere decir intervenciones donde no damos ninguna sustancia ni medicamento, donde no tocamos el cuerpo, donde no metemos ningún tubo en ningún agujero, ni sacamos nada ni agregamos nada. Simplemente decimos algo. O algo, mejor dicho, se dice algo. Un ejemplo que uso siempre y que me encanta y que me sigue interrogando desde hace mucho. Un hombre que justamente que se le había muerto el padre y que tenía un problema en la piel, una especie de cosa, de trastorno en la piel muy rebelde a los tratamientos, y que como era muy rebelde a los tratamientos, justamente los dermatólogos, que además son nuestros principales clientes, la enfermedad de la piel, la gran mayoría son pensadas como psicosomáticas. Entonces lo había mandado a un analista. Y este señor, bueno, tenía estas características de que estaba todo bien, de que su vida era normal, de que siempre había sido normal, y que, bueno,
él asumo que era muy nervioso, un poco nervioso, o bastante nervioso, pero bueno, ¿qué quiere que haga? Como es la vida, entre los chicos, la mujer, la plata que nunca alcanza, este país, ¿no? Etc. ¿Cómo no vamos a ponernos nerviosos? Y que esa enfermedad sí le había aparecido un tiempo después que había muerto su padre, pero bueno, qué sé yo. Veo cómo son las cosas. Entonces, este analista, en vez de derivarlo o decir este tipo es un caño, no me interesa, tuvo la buena idea, y el arte también, la artesanía, de ponerse a hablar con él, de ponerse a charlar. ¿Sí? Y cuénteme, bueno, qué hizo, y qué hace, y su familia, y este, y aquello. Entonces, en un momento, así, charlando, el paciente dice, bueno, yo esto era como decía mi viejo, se cita un proverbio y dice, bueno, ahora, mi viejo era un tipo así, una cosa que él decía, se cumplía. Si él decía algo, eso era así, no había ninguna duda. Si él decía que había que hacer tal cosa, había que hacerlo porque no se equivocaba en nada. Así, nunca, no, era increíble. Qué bárbaro. Siguen charlando y un par de sesiones después, no sé qué están hablando y el paciente dice, bueno, esto era como decía mi viejo, justamente, siempre que paró llovió. ¿Cómo? ¿Cómo decía su padre? Siempre que paro llovió. ¿Estás seguro? Sí, sí, mi viejo lo decía así, mi viejo decía como él afirma que era, es así, es perfecto. Ah, mire, porque yo lo conocía de otra manera. No, no puede ser. Sí, yo conocía que siempre que llovió paró. No tiene sentido eso. Mi padre lo decía, aunque claro, como usted lo dice, puede ser, ¿no? Siempre que llovió paró. Claro, puede ser, podría ser, ¿no? Claro, pero mi viejo, no sé qué. Y siguen hablando. Y un par de sesiones después, este mismo señor viene y dice, ¿sabe que estoy mejor? ¿Sabe que, no sé por qué, pero estoy mejor? Esas cosas que yo digo, bueno, que creer o reventar, ¿no? Magia, casualidad, pura casualidad, puede ser, podría ser pura casualidad, justo algo, o por ahí no, porque estas cosas se repiten, ¿no? Digo, hay muchos ejemplos que podemos encontrar en la literatura o en nuestra práctica donde estas cosas ocurren, ¿no? O sea, que ciertas intervenciones, que no, fíjense, no es decirle, bueno, porque lo que a usted le pasa es que porque como usted extraña mucho a su padre, no sé qué, cosas que probablemente no hubiera tenido absolutamente ningún tipo de... tampoco es decirle no, porque la lluvia y lo que para de la lluvia y en realidad no sé qué, bueno, porque usted lo siente como una lluvia, ¿no? Una estupidez de esas que solemos decir. No, decimos muchas tonterías. Por suerte, algunas por suerte. Cuando decimos cosas muy sabias y muy inteligentes, son las más tontas de todas. O son las que el paciente dice, muy interesante. Perdí. Pero una intervención que hacen aquí. ¿Qué es lo que hace esa intervención? En este caso, como en muchos otros, lo que algo pasa en el decir, en el diálogo, en la charla, en la situación transferencial, es que eso que está ahí ligado, unido, pegado, rígido, se abre. Es una frase que en realidad no tiene mucha trascendencia, porque decir siempre que paró llovió, o siempre que llovió paró, en realidad no tiene demasiada trascendencia en la vida de nadie. Pero acá adquiere una trascendencia particular, o podríamos pensarlo, en tanto esa frase está asociada a esto de mi padre, lo que decía mi padre, era absolutamente así. O sea, a que exista la idea, y no solo la idea, de una palabra absoluta, de una palabra que dice lo que dice, que no dice ninguna otra cosa. Ese modo de funcionamiento del lenguaje
está ligado a algo que Lacan toma de la lingüística y que se llama la orofrase. Donde la orofrase, ¿qué es? Eso, un enunciado que coincide, o sea, un significante que coincide con su significado. Algo que dice lo que dice y punto. Ejemplo típico, alguien que se está ahogando y grita socorro. Si nos ponemos a preguntarle a ese que grita socorro, ¿con qué asocia socorro? ¿Qué me está queriendo decir? No, nos ponemos a pensar, ¿qué me estará queriendo decir? Le dice socorro, pero estará diciendo otra cosa. Seguramente eso tiene que ver. Bueno, por supuesto, en medio de esas divagaciones, el pobre hombre se ahogó. Entonces, cuando alguien grita socorro, no tenemos muchas alternativas. O nos tiramos al barro o bueno, nos vamos y lo dejamos que se ahogue. ¿Cómo pasa con las urgencias? ¿No? Con las situaciones de urgencia. Ahora, ese funcionamiento del lenguaje, no en alguien que se está ahogando, sino en la vida cotidiana, también tiene que ver con algo que se llama pensamiento operativo. O sea, y está ligado a ciertas nociones que algunas escuelas de psicosomática trabajaron más descriptivamente quizás, como por ejemplo la noción de sobreadaptación. Los pacientes o las personas sobreadaptadas, que son aquellos que hacen todo lo que hay que hacer. Y además en general lo hacen bien, encima. Les sale bien. O lo hacen bien, o creen que lo hacen bien. Y son los pacientes que, por ejemplo, están, he visto yo alguna vez, entrando a la sala de terapia de unidad coronaria, que están con un pleno infarto en ese momento, y la familia ahí al lado despidiéndose antes de que ingresen en la unidad coronaria, o en el quirófano, y este buen hombre con su infarto en curso, y al punto de que no sabía si se iba a morir o no, dando indicaciones de lo que el día siguiente tenían que hacer en el negocio. No te olvides de llamar a tal, yo quiero ir al banco y pagar tal cheque y no sé qué. Tu papá, no, vos hacés lo que te digo. En un registro de que por ahí no salía a donde estaba entrando. Es sorprendente, cuando uno lo ve es sorprendente. Cortarlo por ahí no tiene tanto, pero a mí me impactó mucho eso, lo vi varias veces. Ese pensamiento operativo o esa cosa de la sobreadaptación, ¿qué deja fuera? La orofrase es definida también por Lacan, esto ya es una vuelta que Lacan le da, dice como una pareja de significantes solidificados. Un par de significantes solidificados. Se puede graficar de esta manera. Hay dos significantes, porque es un par significante, pero ese par significante, lo que ha pasado ahí es que el vacío, el espacio entre significantes ha colapsado, desaparece. Entonces, ¿qué pasa cuando entre dos significantes no hay ningún espacio? Bueno, dicen lo que dicen, punto. Cuando alguien dice, alcánzame la sal, quiere decir, alcánzame la sal. Pero podría pasar, me pasó algo parecido, tal cual, pero que siempre en las reuniones familiares hay un yo que detesta a los psicoanalistas. No me interpretes, vos estás interpretando todo lo que uno dice, no se puede hablar con vos. Entonces, yo dice, bueno, pasame la sal, ¿sí? Pasame la sal, por favor. Pero te estoy diciendo eso nada más, ¿eh? Pasame la sal, no te estoy diciendo ninguna otra cosa. Así que no me interpretes. Bueno, tomá la sal, te dejas tomar la sal. ¿La podés apoyar en la mesa? No era que pasame la sal, quiere decir nada más pasame la sal. Sí, bueno, viste, pero qué sé yo no soy supersticioso porque eso trae mala suerte. Pero por las dudas, yo no creo esas cosas, pero apoyar en la mesa, así. Entonces, ahí vemos cómo el lenguaje funciona de manera operativa. Pasame la sal, quiere decir pasame la sal, pero también ahí aparece otra dimensión, que no es comunicativa, ni operativa, que tiene que ver con otra cosa.
con esas cosas que no sirven para nada. Como por ejemplo, creer en los fantasmas, ¿no? O creer en la suerte. ¿No? No sirve para nada. Pero tiene que ver eso con qué? Con que el azar ya no es solo el azar. Con que ese significante representa a un sujeto para otro significante. Porque hay un espacio entre los significantes. Y ahí sí aparece la función o el efecto sujeto. Que es este momento en que el tío se turba y dice, bueno, no, bueno, sí, pero, qué sé yo. Yo no creo, pero, haceme el favor, por la duda, bueno, no importa. Pero aparece algo de eso que llamamos habitualmente la división subjetiva. O sea, que el sujeto aparece dividido, el sujeto aparece desapareciendo, el sujeto aparece enfermo. Lacan va a decir que si algo pasa en el fenómeno psicosomático, eso, para no quedarse solamente en la cuestión del paralelismo psicofísico, se puede pensar en términos de que hay una inducción significante, pero que no se produce el failing del sujeto. Esto lo dice en el seminario 11, en unos párrafos, no es que se pone a hablar en la clase entera del fenómeno psicosomático, pero es una indicación muy interesante, porque a mí me hace pensar que puede haber ciertos modos de funcionamiento del lenguaje, porque eso no tiene que ver ni con una estructura, ni con un cuadro caracterológico, ¿no? Tiene que ver con un modo de funcionamiento del lenguaje, ¿no? Que es este modo de funcionamiento donde el lenguaje aparece en modo instrumental. Y que tiene que ver con esto que les decía antes, que el lenguaje médico no tiene marcas de enunciación, o pretende no tenerlo. Que es el sujeto y de la inmediatez. Es el sujeto que está ahí. Lo que se ve es evidente, lo que no se ve, no se ve. En cambio, este sujeto es otro sujeto. No es un sujeto que no se encuentra ahí donde aparece, que no puede aprehenderse a sí mismo, que cuando aparece en el otro significante ya desapareció el primero y después también desapareció el segundo. Pero no está ni en uno ni en el otro, está entre el uno y el otro. Lo interesante también es que parece que la producción o no de ese efecto de subjetividad hace que el cuerpo se sostenga de manera libre. Porque en el síntoma de lo que Lacan llama las enfermedades que hablan, es donde justamente este efecto sujeto puede aparecer o aparece. Y en esto que, aunque sea un poco temático, planteado así, que llamamos enfermedades del cuerpo presente, es justamente donde eso brilla por su ausencia. Y que hace a este discurso, o este decir, por eso, entre parco, pobre, ¿no? Solemos calificar como, bueno, es un paciente pobre, siempre se dice eso. No tiene pobreza simbólica, ¿no? Algunos han hecho, se hacen teorías con eso, ¿no? O una insuficiencia simbólica, o una falla. Tendemos a pensar las cosas en esos términos. Algo tiene que estar fallado. Por eso les decía la vez pasada esto de la máquina, que se la supone perfecta y que si algo no funciona es porque algo está fallando. Fue Freud el primero que se le ocurrió armar una estructura y encima una falla vacía. Pero falla el fin. O sea, hay algo que no encaja, y eso está detrás. Parecería que el cuerpo funciona, o que hay estados del cuerpo, así como hay modos de funcionamiento del lenguaje, hay estados del cuerpo. Yo prefiero pensarlo en estos términos. A mí no me gusta pensar que hay estructuras psicosomáticas. Es un artificio teórico más limitante que otra cosa. O que hay estructuras adictivas, como muchas veces se dice. Porque a mí me parece que además esto de las enfermedades del cuerpo presente puede reunir, aunque no equiparar,
a distintos modos de presentación clínica que tienen esta característica. Muchas veces quienes vienen por un trastorno llamado trastorno de alimentación, vieron que es muy difícil que, por lo menos durante bastante tiempo, hablen de otra cosa que no sea si aumentaron 100 gramos, si bajaron 100 gramos, cuántas calorías comieron al mediodía, cuánto le prepararon de comer a la familia y cuánto no comieron, y cuánto salieron a correr, que van en relación a cantidades. También presente esto de la cantidad, del número en esa dimensión de lo cuantitativo, si más, si menos, y el no poder dejar de hacerlo. Y que eso no tiene ninguna explicación, que eso no, justamente no conecta con nada. La orofrase tiene además esa característica, por algo Lacan lo pone en serie también, algo del fenómeno elemental en la psicosis. Porque el fenómeno elemental psicótico, que también Lacan dice, tiene que ver con esto, la orofrase, es justamente algo que se presenta ahí, como siendo dicho por nadie, aunque después se le pueda atribuir a alguien, un alguien que lo dice, o un algo que lo dice, pero algo que se impone, que no se sabe de dónde viene, que no tiene conexión con lo que el sujeto venía pensando, o sintiendo, o viviendo, y que adquiere un valor de significación absoluto. Eso es lo que es. ¿Pero el qué es? ¿Qué quiere decir? No sé, pero significa. No tienen, me parece, la misma función el fenómeno elemental en la psicosis que el fenómeno psicosomático en algunas circunstancias de la vida del sujeto. Porque tiene otras derivas, por eso la dice, bueno, puede ponerse en serio aunque no, un sujeto no se presenta allí de la misma manera. Pero es cierto que a veces hay ciertas semejanzas que son llamativas. La otra cuestión es que, como sabemos, estos fenómenos, tanto psicosomáticos o trastorno de alimentación, o cuestiones como abuso de sustancias horribles, o uso indebido de, ¿no? O ¿cómo se llama? Consumos problemáticos. No hay manera de llamarlo bien. Todos los nombres que le ponemos suenan muy artificiosos, o muy rebuscados, o políticamente correctos, o aburridos, ¿no? Bueno, y terminamos diciendo es un adicto. Y además hay un equívoco habitual ahí. Adicto se piensa que es adicto, ¿no? Alguien que no dice. Y en rigor, etimológicamente, ad dictum es ad dictum, o sea, alguien que está adherido a un dicho de otro. Un detalle. Como decía alguien, si algo están adheridos los adictos es al cuerpo. ¿No? O sea, la palabra del tipo superlógica que aparece. El funcionamiento entonces del lenguaje bajo este modo holofrástico está en relación con estos estados del mundo, que tiene que ver justamente con que el cuerpo no es uno solo, y no es siempre el mismo, y no es universal, no es universal ni universalizado. Existen los cuerpos y lo que la experiencia nos muestra, porque ¿qué pasa cuando siempre que paró llovió, se contrasta con el siempre que llovió paró? Donde no es cuestión de que uno reemplace al otro, sino de que se pongan en juego dos. Que ahí donde había solo uno, y ese uno era indiscutido e indiscutible, aparece una vacilación. Eso no interesa cuál frase es más interesante, más verdadera o mejor, o quién tiene razón. Lo que esa intervención provoca o reinstala es algo de esa vacilación. Y la vacilación tiene que ver con que hay un vacío, con que algo se abre o se vuelve a abrir o se abre por primera vez entre esos dos significantes que estaban ahí compactados o retraseados. Y ese cuerpo que tenía que funcionar entonces de ese modo, o que tenía que responder a eso.
lo cual se liga, no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero con una noción muy interesante, que es la noción de insuficiencia psíquica, que aparece cuando Freud quiere dar cuenta de los mecanismos de formación de síntomas en la neurosis de angustia, o sea, lo que conocemos como ataques de pánico, donde Freud dice que puede haber una imposibilidad de lo psíquico para hacer lugar a las exigencias de lo sexual somático. O sea que la sexualidad que empieza en lo somático requiere de lo psíquico, del pasaje por lo psíquico para encontrar su objeto y para realizar algo de esa acción específica, o sea, de algo que tienda a la satisfacción. Pero puede pasar, dice Freud, que no es sucede. Y no tanto por una mala higiene sexual, porque el coitus interruptus, o porque la abstinencia, o porque Freud, es muy gracioso. Freud tenía un sentido del humor muy especial. Él dice, bueno, a ver, ¿quiénes estarían afectados por esto? ¿No? Supongamos que la angustia, además de una hipótesis loquísima, para 1895, que es decir, ¿qué es la angustia? La angustia es una manera de descarga sexual. Es un equivalente al orgasmo. Es loco. Es que está muy loco para poder pensar eso en la Viena imperial del fin del siglo XIX. Freud dice, que está convencido de eso. Bueno, sí, porque la angustia es que algo pasa con la energía sexual, con la libido. ¿Y por qué pasa eso? Dice, bueno, puede haber una mala práctica, porque estas enfermedades no tienen historia. No hay traumas infantiles, no hay nada de eso. ¿Qué es? Bueno, la gente coge nada. ¿No? Me lo dice así, por supuesto, no, doctor Freud, no podemos poner eso. Entonces pone, bueno, tranquilo, poner la recién casada, el marido que no contempla la satisfacción de la mujer, es una lista larguísima y dice, o sea, casi todo el mundo. Entonces dice, no puede ser, porque no todo el mundo está enfermo en la velocidad. Entonces tiene que haber otro factor. Este factor sexual no puede faltar, pero tiene que haber otro factor. ¿Cuál es ese otro factor? Y pone ahí esto de la insuficiencia psíquica. Dice, algo de lo psíquico no está disponible para hacer lugar a las exigencias de la sexualidad en su aspecto somático. Porque para Freud está la sexualidad somática y está la sexualidad psíquica. Y son dos cosas distintas. Así como están las neurosis actuales y las neuropsicosis de defensa o las neurosis de transferencia. Cuando la sexualidad no encuentra esa ligadura con lo psíquico, uno podría decir, bueno, qué suerte, se salvó. ¿No? Esta fantasía neurótica habitual de que si yo no pensara, mi vida sexual sería una maravilla. ¿Por qué? El problema es que uno piensa, porque cuando uno piensa la ruina. Me parece cierto. Pero uno diría, bueno, si pudiera no pensar, sería todo bien. No, pues dice, no es así. Porque ya no hay instinto. Ya no hay instinto. Entonces, si no puede pasar por lo psíquico y encontrar a partir de ahí su objeto y su acto específico y su vía de satisfacción, la única cosa que le queda a esa tensión sexual somática es descargarse bajo la forma de angustia o sus equivalentes somáticos. O sea, toda una serie de síntomas somáticos que toman el relevo de la angustia asociados o no con el afecto efectivamente sentido. Como pasa muchas veces en los ataques de pánico, que llegar al diagnóstico de ataque de pánico a veces no es tan sencillo, porque la angustia como tal no aparece. O sea, el pánico como tal no aparece. ¿Sí? Aparece la taquicardia, la sudoración, la disnea, no puedo respirar, me estoy muriendo, me voy a morir. ¿Sí? Aparece el miedo a la muerte, pero no aparece que estoy angustiado. Es más, muchas veces nadie, el sujeto mismo no puede registrarlo ni a posteriori. No, estaba lo más bien, estaba todo bien. Y de repente empezó a pasar esto. ¿Sí? Y terminan a veces internados. Hace poco una persona me contaba que se pasó una noche buena entera en una guardia debido a un ataque de pánico. O sea que esto, pero recién cuando después de un buen rato de charlar, yo creo que había pasado, sí, había pasado una cosa tremenda.
¿había pasado algo? Sí, 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 pero en ese momento yo no me di cuenta. Freud piensa entonces en la insuficiencia psíquica en términos muy parecidos a lo que hoy la medicina habla con respecto al estrés. O sea, ¿cuándo hay insuficiencia psíquica? Y no lo pone eso como un defecto del psiquismo, sino como una situación particular. O sea, él dice, bueno, alguien que está con mucho trabajo, con una sobrecarga de trabajo, alguien que está cuidando a un enfermo, alguien que está muy preocupado por alguna situación actual. Entonces no tiene tiempo, no tiene disponibilidad para hacer lugar a esas exigencias de la pulsión. Pero después puedo definir la pulsión como una exigencia de lo somático a lo psíquico, una exigencia de trabajo a lo psíquico de lo somático, por parte de lo somático. Me parece que hay entonces otro cuerpo que aparece en la clínica, que es este cuerpo que de alguna manera parece que queda obligado, muy entre comillas, pero que queda obligado a tomar el relevo de eso que no se puede jugar en el deseo. Porque lo que está abolido cuando algo de este funcionamiento holofrásico aparece es justamente todos esos modos del lenguaje que no sirven para nada. O sea, los juegos de palabras, las metáforas, la poesía, el chiste, el juego en general. ¿Para qué sirve hacer un chiste? Nada, para nada, no sirve para nada. Salvo que no haga stand-up y cobre por ello, no es productivo. ¿Sí? O sea, los mecanismos de la cultura capitalista neoliberal no. ¿Qué para qué sirve jugar? No quiero hacer un tiempo jugando. ¿Sí? Una pérdida de tiempo. Sin embargo, nos venden jueguitos de todos los calibres, tipos y estilos para que no perdamos. Pero veo que los juegos no son juegos. Bueno, jugar al Candy Crush es jugar a otra. ¿Qué es jugar? Es sentarse a jugar con alguien. Me parece que no es. De hecho, bueno, hay algo tóxico, ¿no? Que adictivo. Los juegos del lenguaje son los que es el psicoanálisis, es la escena analítica, el dispositivo analítico. El único dispositivo, o uno de los pocos, no seamos tan incluyentes, pero uno de los pocos dispositivos en este mundo actual donde esos juegos del lenguaje no solo son adictivos, sino que son promovidos. Porque además yo creo que esto nos lleva a pensar qué es el psicoanálisis, la práctica. Donde no es un jueguito con el lenguaje, no es un jueguito. Bueno, vamos a jugar con palabras así, banalmente, no. Pero sí es algo de la herramienta del lenguaje, como decía Wittgenstein, que se muestra y se pone en escena en estos relieves donde aparecen estas funciones no comunicativas del lenguaje, donde se puede hablar no para comunicar ni para que se entienda, sino porque hay algo por decir. Y porque ciertos efectos de ese decir tocan el cuerpo. Bueno, deja de ser curioso. ¿Y qué dijo? Nada. ¿Cómo nada? No, sí, algo pasó porque salió angustiado. O porque salió contento, porque salió aliviado. Esa misteriosa, creo que sigue siendo misteriosa o enigmática conexión entre la subjetividad y el cuerpo. Y el cuerpo erógeno, me refiero, porque del cuerpo que se trata ahí, el cuerpo que de alguna manera recupera su juego, es el cuerpo erógeno. Cuando Lacan se pregunta, bueno, habría que ver cuál es el goce específico que está ligado al fenómeno psicosomático. Lacan se está suponiendo que hay un orden de satisfacción en esa enfermedad. Que se puede, obviamente, correr, mover,
etcétera, pero no hacer desaparecer, ¿no? Que se puede entrar en otra economía del lenguaje y por lo tanto en otra economía del cosmos. Por eso es que justifica o tiene sentido que a esos pacientes que vienen diciendo esto que me pasa es psicosomático, o a mí me mandó el doctor, bueno, si uno tiene ganas, no hay ninguna obligación de esto, uno puede decir, a ver, vamos a hablarle al inconsciente. Como lo termina, como hizo Melanie Klein con su Dick, con ese nene que no la miraba, no le hablaba, se le trataba como un mueble, no había nada ahí, no había ningún yo, dice, no había ningún yo al que educar. Pero Melanie Klein supone, locamente, que hay un inconsciente al que ella le puede hablar. O sea, que ella puede dirigirse a algo que no está ahí, algo que no está ahí en presencia, en visión, no está visible. Pero ella supone que está ahí, y es cierto. Pues le dice su famosa intervención del tren, dique, papá, mamá, qué sé yo, ¿no? Y el nene responde, se anima. ¿Por qué? Porque es verdad lo que Melanie Klein le dice, porque el nene sabe que tiene complejo de Edipo y entonces se angustia por eso. O porque hay algo en esa ficción teórica que pone en juego esta dimensión del lenguaje, donde un significante podría representar a un sujeto para otros, donde tren, dic, mamá, papá, son significantes que se ponen en juego. Y algo pasa ahí, algo se da ahí. Al mismo modo o parecido a esto de, bueno, siempre que llovió paró o siempre que paró llovió. Y hay algo entre dos. Ahí sí, las ficciones, incluidas las ficciones teóricas, pero la ficción como tal, es lo que abre muchas veces estas escenas. Pero en tanto y en cuanto sepamos que eso tiene un valor de ficción, o sea, que es una mentira que es verdad, o que es una verdad que es mentira. Que la verdad tiene estructura de ficción, dice Lacan, pero que esa verdad no es una verdad en el sentido libresco del término, no es esto es tal cosa. Que por eso ya está la medicina ya le dice al señor o a la señora, mira, a usted le pasa tal cosa. Este es otro orden de poner en juego algo de la verdad. Bien, ¿qué les parece? A mí se me presentó como una contradicción entre, no sé si es una contradicción a propósito, entre la idea del cuerpo que no habla y el jeroglífico que debe ser leído como letra, porque entonces habla. Sí, podría ser, es una cuestión medio circular, pero está bien. Si algo debe ser leído, si se supone que hay algo escrito ahí, es porque ya hay un acto de lectura del lado de la mente. En realidad ahí no importa mucho si es el cuerpo el que habla o no es el cuerpo, es medio, por eso es medio retórico. Pero es la escena que se puede armar entre uno y otro. Entendiendo que esa escena no es de a dos, sino de a tres, que hay una terceridad que podemos llamar con mayúscula, el inconsciente, la cultura, la política. Pero que lo que hablan es eso que hablan. El cuerpo, yo prefiero pensarlo así, pero podría no ser, es lo que hace hablar. El cuerpo hace hablar. ¿A quién? No sé, no se sabe a quién.
¿Quién dice? El analista, el analizante, el lenguaje. ¿Sí? ¿Quién está hablando ahí? Cosas que pasan en todo análisis, por supuesto. Cuando algo se dice, ¿quién lo dice? ¿Qué sé yo? ¿No? Si fuera tan fácil. Pero lo que sí podemos asegurar es que algo se dice y que eso tiene o no algún efecto. ¿Okay? Si algo se dice es porque eso ha tenido algún efecto. Y también entre los efectos está cómo eso afecta al cuerpo, cómo eso moviliza al cuerpo. Yo creo que si alguien pasa por un análisis, algo también, y realmente pasa por un análisis, bueno, algo del cuerpo ahí se ve tocado. A veces en cosas aparentemente, en nimiedades, ¿no? Gente que no podía comer tales cosas y de repente puede comerlas. Deja de sentir asco por alguna cosa. Entonces, si de repente me cargo, me cargo bien. O cosas que no son por ahí tan triviales como esta. O gente que puede dejar de comer alguna cosa. No me interesa más. Esto no me interesa más. Ahora, ¿y quién habla ahí echado en el diván? ¿El cuerpo? Bueno, sí, ahí la función fonatoria es del cuerpo, por supuesto, pero ¿quién? No qué habla, sino quién. ¿No? Bueno, esa es la gran pregunta. Si hay una pregunta por el quién, hay algo que apunta a esta función enigmática del sujeto. Ese sujeto que nunca se sabe bien dónde está ni quién es, pero que no da lo mismo, y esto es lo que quiero apuntar, que no da lo mismo que esos efectos de subjetividad se produzcan o no. Y que la experiencia muestra que cuando algo de la posibilidad de producción de subjetividad está abolida, y ahí la política es fuerte, porque hay circunstancias políticas donde esa posibilidad de que un sujeto emerja está abolida. Eso tiene efectos nefastos sobre el cuerpo. Eso puede llegar a ser mortífero, puede llegar a ser letal, o al menos enfermante. Y eso sí es algo que me parece que hace diferencia si las condiciones de producción de subjetividad están habilitadas o no. Y que el dispositivo analítico es justamente un dispositivo creado para eso, para que haya condiciones de posibilidad de la producción del efecto subjetivo. Esto tendría que ver con el concepto de la cantidad en otro junto, el arte. Entre otras cosas. No esto de lo que habla, es justo la conferencia de... Sí, Ginebra ahí habla de otras cosas de eso. Sí, la en tanto hay una dimensión ahí de lo que se dice que no pasa, justamente que radicalmente no pasa por el sentido ni por el significado. Y que tiene que ver con esta cuestión de lo que resuena, de lo que hace eco, de lo que toca al cuerpo. Tiene un giro técnico que hace la cana a partir del seminario Brain. Bueno, ahí. Aunque el concepto del estructuralismo que habla de ese uno solo, del enjambre. Eso yo no lo no hay ese uno solo, es un contrasentido, ¿no? Esa es la segunda lectura, esa segunda clínica de mañana que no anula la primera, ¿no? Bueno, si no anula la primera, está todo bien. Pero el problema es cuando no anula la primera de ninguna manera. Es una articulación entre una y otra. Sí, siempre. Vale, sí, se puede pensar eso, pero me parece que ya en el Lacan, en el seminario 3, hay mucho de eso, ¿no? O sea, uno puede encontrar, no porque Lacan haya hecho siempre lo mismo, pero no sé si hay tanta ruptura con lo anterior, ¿no? Me parece que hay un giro, claro, que la hace. un giro. No importa, este giro hace un giro que está mismo. Hay algo de lo musical en juego, efectivamente, que tiene que ver con que el cuerpo es musical, también.
también, además de ser imaginario, simbólico y real, es musical. La leo de Sí. Es musical porque está tocado por esa dimensión musical del lenguaje.